Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento pues, la oportunidad de compartir estas breves reflexiones con ustedes. Cuando mi tocayo Larrazábal me invitó a participar en este foro, tenía pensado decir una cosa, que, bueno, quería solicitarle a la audiencia su benevolencia, porque los compañeros de exposición pues, son todos destacadas personalidades, académicos, catedráticos, profesores universitarios, y yo simplemente soy un modesto empresario que trato pues de reflexionar sobre cuáles son los caminos del país. Y después de haber escuchado al profesor Lombardi, no me queda otra cosa que solicitar vehementemente la benevolencia de la audiencia para con mi reflexión. Estado comunal o pacto republicano. A mí me parece el planteamiento un falso dilema. Yo creo que aquí hay absolutamente nada que escoger. Estamos todos absolutamente convencidos de que el camino es un pacto republicano. Y para eso me ciño o me acerco pues, a las vivencias históricas de lo que ha significado la comuna en la historia de la humanidad o en los últimos 150 años, un poquito más desde la experiencia de la Comuna de París. La Comuna de París, afortunadamente, fue muy breve, lo que trajo fue desastre, destrucción, autogestión, por cierto, con resultados de hambre, de muerte, de saqueo y prácticamente la desaparición de la ciudad. Después se repitió, para muchos la Comuna de París fue el primer éxito proletario, para otros, quizás para los más, la Comuna de París no fue otra cosa que la quintesencia o la primera florescencia de lo que significaba un sistema anárquico de gobierno. Y yo creo que eso fue un eslabonazo importante desde ese momento para todos los que de alguna manera hemos estudiado el acontecer de los pueblos, lo que puede significar un brote de anarquía en una sociedad. Pero desafortunadamente la historia no aprende y se siguen cometiendo los errores. Después tuvimos el gran salto adelante en China. El gran salto adelante en China no fue hacia adelante, sino hacia un vacío. Y fue básicamente organizar la producción de China en comunas. Y bueno, los cálculos difieren si fueron 18 millones de personas o 30 millones de personas las que fallecieron de hambre. Y básicamente fue por el mismo esquema pues, de autarquismo, de autoproducción, de autogenerar toda la producción, por cierto, basada en la producción de acero en hornos, en los patios de las casas, etcétera, etcétera, donde había cero sentido económico. Y volvemos al punto de que es un falso dilema, porque al final lo que la comuna se ha convertido en una utopía, en una quimera trasnochada que todavía se nos trata de imponer. Y el tema de la comuna, no solamente por su nombre y por su concepción política, sino por su entender económico, básicamente radica en la autarquía. Y quizás pues, como último reflejo histórico de lo que es el fracaso de la autarquía, lo podemos ver en los números que están disponibles, los pocos que se consiguen, de lo que fue el desempeño económico de Albania bajo la sombra de la cortina de hierro, bajo la sombra soviética. Fue el país más autárquico, decidió autoproducir todo, vivir solo, y todos conocemos los resultados y el desempeño de Albania pues, hasta la caída del muro de Berlín. Pero hay que entender muy bien lo que significa pacto republicano, que vamos a entender por república. Yo en estas reflexiones entiendo por república, es decir, el concepto moderno de república o la república liberal, y entendiendo el liberalismo manchesteriano en sus dos vertientes, la vertiente política y la vertiente económica, y fundamentalmente en la parte económica, pues lo que es el liberalismo, lo que comprende básicamente es la libre iniciativa, la generación de riqueza, la capacidad del ser humano para generar los ambientes propicios para el desarrollo de sus actividades y al final una superación en la calidad de vida de la sociedad. Y la república no se puede entender sin democracia. Y afortunadamente el concepto de democracia en Venezuela está muy consustanciado, es parte de nuestra ADN, además se expresa de una de las maneras más importantes que es a través del voto popular. Los venezolanos entendemos en el voto la forma de plasmar nuestro sentimiento democrático y las jornadas recientemente realizadas demuestran que a pesar de las premuras, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las dificultades, el venezolano busca la manera de manifestar su opinión. Pero hay que entender la democracia. La democracia, afortunadamente, es un concepto que evoluciona con los tiempos. Y de la democracia del pueblo, de la democracia griega, después la democracia del principio pues, del siglo XIX inglesa, tenemos el concepto de democracia de Abraham Lincoln, del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
con lo que eso significa que la soberanía pues reside en la soberanía popular y se manifiesta a través de los instrumentos que esa misma soberanía popular plasme en lo que se llama la Constitución, el Pacto Social, el documento que quiera darle forma a ese tipo de organización. Pero ese concepto ha ido evolucionando y afortunadamente ha incluido en esa evolución el sistema de balances de poderes, los pesos y contrapesos que cada sociedad tiene. Unos tienen más importancia a unos y en otros tienen más importancia a otros, pero que al final esos pesos y contrapesos llevan a que de ese equilibrio surjan los consensos y los planes por hacia donde debe de ser derrotero, por debe seguir una nación. Lo que estamos por vivir en Venezuela, pues la materialización de un pacto social, de un pacto no de élite, sino un pacto de todas las grandes mayorías, sin exclusiones. Todos tenemos que dar nuestro granito de arena para fijar cuáles son las bases para construir esa nueva república. Pacto como el que mencionó, el pacto de puntos fijos, de la democracia de los 40 años de los gobiernos civiles, probablemente la constitución del 47 que mencionaba el doctor Lombardi, un pacto político importante. Y yo siempre trato de destacar, y no menos importante, quizás el pacto político de 1830, con la llegada de Páez y de la oligarquía conservadora al poder, donde había un documento maravilloso, se recogieron un documento maravilloso de la Sociedad Económica Amigo del País, lo que podía ser una guía de los primeros pasos de la República en aquel tiempo. Pero lo que más quiero destacar de este equilibrio de poderes, del concepto de democracia, el que tenemos que estar muy presentes en Venezuela y en este nuevo pacto que se vaya a dar, y ojalá algunos de los que estén aquí puedan ser representantes en esas negociaciones y en esas conversaciones, es que es básicamente una democracia civil. Está bueno ya, nosotros tenemos 200 años de una presencia demasiado importante del estamento militar en la conducción de nuestro país. Los 40 gloriosos años de los gobiernos civiles lamentablemente han sido una excepción en nuestro derrotero histórico. Y Venezuela está llena de civiles que han hecho de su vida un testimonio. Francisco Martínez decía ayer que el señor Almagro le mencionaba la falta de referentes en Venezuela en la actualidad. Y es un tema discutible. Pero lo que sí tenemos nosotros, estamos llenos de héroes civiles que lamentablemente por esa cultura de darle mucho más importancia al héroe militar, es mucho más importante Carabobo, por supuesto, que cualquier otra cosa, pero yo creo que la batalla del doctor Gabaldón contra la malariología fue mucho más importante que muchas escaramuzas que pudo haber hecho Ezequiel Zamora. Yo creo que todo el legado de los presidentes de los 40 años de la democracia y de cualquier cantidad de otros civiles que han transitado en el devenir histórico y que difícilmente conseguimos una plaza, una calle, una avenida que distinga con su nombre cuando tenemos el país lleno de nombres militares y de hazañas militares. Y en ese gobierno de civiles y en esa democracia de civiles juega un factor importante del sector empresarial. En varios conceptos modernos de democracia, cuando se definen esos pesos y contrapesos, ese equilibrio de poderes, se incluye la necesidad de un sector privado robusto, un sector privado consolidado, un sector privado fuerte, un sector privado que no esté pendiente de su cuota de la renta, sino un sector privado que esté pendiente de sembrar en lo profundo del país, en lo profundo de su gente, los beneficios de la empresa privada. Los beneficios de la empresa privada que principalmente se pueden medir a través del empleo para la gente, pero que tiene otras mediciones, las cuales trataré de mencionar. Y cuando yo hablo de civiles y cuando hablo de empresarios, los civiles básicamente asuman su rol ciudadano, no estamos buscando héroes. Yo siempre he considerado que ya el Panteón Nacional está lleno y que no se trata de buscar héroes en cada una de las actividades que nosotros tenemos, sino que cada quien cumpla su rol y su actividad. Y nosotros en el sector empresarial tenemos que cumplir nuestro rol, entender cuál es la verdadera vocación, el rol del empresario. Y tenemos que tener muy presente que así como el país está ávido de muchísimas cosas, Venezuela también está ávido de importantes realizaciones empresariales. Tenemos 18 años, de alguna manera, bajo una concepción punitiva de la actividad empresarial, y el día que eso cese, y yo creo que estaba por cesar, la nación venezolana nos va a reclamar esos grandes proyectos, esas grandes obras, esas grandes infraestructuras, que solo la fuerza del capital y el ingenio del empresarial pueden poner en marcha y pueden lograr su construcción. Ahora, en esa
que vayamos a estar, hay que destacar varios valores republicanos y varios valores republicanos que están consustanciados, en mi opinión, con nuestra cultura, con nuestros valores judeo-occidentales. Yo creo que el primer valor que tenemos que tratar de inculcar en eso, en lo que refiere a nuestro sector empresarial, es la trilogía esfuerzo, logro, recompensa. Los resultados de la actividad empresarial, los resultados de la actividad del hombre, los resultados del trabajo, tienen que de alguna manera verse compensados de mejor manera. En el caso del capital, por supuesto, con el rédito que puede tener la inversión, el rédito que puede tener la inversión que se haga, pero también hay que recompensar la labor, hay que recompensar el esfuerzo de nuestros trabajadores, el esfuerzo de la gerencia, de todos los que de alguna manera se involucran en la generación de esa riqueza. Eso está absolutamente tergiversado en Venezuela. Todos sabemos pues, el tipo de políticas laborales que hoy en día están vigentes en Venezuela, que por supuesto, donde se premia al malo, políticas que tratan de nivelar a la gente por debajo, y políticas de empleo que básicamente lo que tratan es proteger al empleo o proteger al empleado en esa relación mercantil, trabajador, empresario, en vez de ser leyes laborales que realmente protejan al empleo, protejan al trabajo como un hecho social. Son dos visiones absolutamente distintas. Cuando tú proteges el trabajo como un hecho social, básicamente tienes que tener una legislación enfocada en generar más trabajo, en lograr como sociedad la incorporación de todas aquellas personas que se incorporan a la edad laboral puedan conseguir un trabajo. Y en eso tenemos un reto y una gran oportunidad, porque tenemos lo que se llama el bono generacional, pues la cantidad de personas que se incorporan al mercado laboral en los próximos 18 años es mayor a la cantidad de personas que salen del mercado laboral en esos próximos 18 años. O sea, estos próximos 18 años es la oportunidad de oro para construir realmente un sistema de seguridad social que pueda permanecer en el tiempo. Porque va a ser cada día mayor durante 18 años el número de contribuyentes que el número de beneficiarios. Todo lo contrario es lo que sucede con los países que están envejeciendo, como algunos en el Asia y la mayoría de Europa occidental. Pero para hacer estas grandes realizaciones empresariales que todos queremos hacer y que el país nos reclama, tenemos que insertar también en esta nueva república la importancia institucional de cómo convertir el trabajo y los ahorros de los trabajadores, de las personas, en inversión. El trabajo de la gente, el esfuerzo, normalmente en los países desarrollados, los países con instituciones, los países con modelos, con monedas sólidas y con posibilidades de inversión, se convierte en ahorro. Y esos ahorros a la larga, a través del sistema financiero y de otros mecanismos, se convierten en inversiones que son las que hacen posible esas grandes realizaciones o esos grandes proyectos que necesitan acumulación de capital. Hay diferentes tipos de proyectos, hay unos que necesitan menos capital, otros que necesitan más, pero muchos de los grandes proyectos que pueden hacer a las empresas competitivas a nivel internacional necesitan unos niveles de inversión y unas masas críticas muy importantes, y para eso se necesita mecanismos de acumulación de capital. La comunicación de capital no se puede entender como nos hacen entender otros discursos de que hay una persona rica que tiene todo el dinero. No, son mecanismos donde la gente coloca sus ahorros y esos mecanismos protegen esos ahorros que se convierten en inversión, no solamente garantizando un rédito, sino garantizando pues los abusos que muchas veces existen en el mal manejo de esos fondos. Pero esas inversiones y esas grandes realizaciones que el país espera del sector empresarial tienen que traducirse básicamente en la eliminación del trabajo precario. Las cifras de precariedad en el empleo, que tiene varias incidencias, la precariedad en el empleo en sí y la precariedad de las condiciones del entorno terminan generando en el empleo, son importantes. Muchos trabajadores en Caracas, por ejemplo, dedican 6 horas al día en llegar a su trabajo y regresar a su casa. Eso es parte del concepto de precariedad del empleo. Ya la persona cuando llega a su trabajo llega agotada, imagínense a lo que regrese después horas de tráfico. Y eso implica una serie de políticas públicas, pero básicamente también una serie de inversiones a nivel hacia adentro de la empresa. Porque para poder eliminar la precariedad del empleo, tenemos que tener el concepto de empresa eficiente. Y una empresa eficiente, para hacerlo tal, medido en términos comparativos contra otra o contra otros mercados, necesita trabajadores productivos. Y ahí se necesitan dos cosas. Para el trabajador ser productivo, necesita capacitación.
capacitación que le debe dar el sistema educativo en general y los planes de capacitación que haga el Estado en aquellas áreas que sean de su interés promover, pero la capacitación que también tiene que dar la empresa, sabiendo y confiando que esa capacitación que le va a dar a su trabajador se le va a convertir en productividad. Productividad que va a hacer a esa empresa mucho más eficiente. Pero a su vez, para ser eficiente, ese trabajador, por más que tenga una capacitación, tiene que venir de la mano de la inversión. Dos trabajadores iguales, con el mismo nivel de capacitación, formados en la misma escuela, que van a empresas diferentes, donde una empresa invirtió más que otra en tecnología, en desarrollo, ese trabajador va a ser mucho más productivo porque goza de las herramientas para lograr ese nivel de productividad para el que fue formado. Y esto es un punto bien importante. Yo creo que es el tema fundamental desde el punto de vista empresarial del gran fracaso de los últimos años. Porque en este binomio de trabajadores productivos y de empresas eficientes, para mí está la clave fundamental de la inclusión social. En los años de la bonanza de los commodities, en los años de la bonanza que terminó en el año 2013, básicamente nosotros pensábamos que habíamos acabado con la pobreza. Porque la pobreza la medíamos en términos de ingresos, la medíamos en términos monetarios. Y el tema es mucho más complejo. Yo creo que el gran reto no es la eliminación de la pobreza, es la inclusión social, es darle a la gente la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo y de permanecer en él o de reinvertirse en caso de que ocurran situaciones como esta, donde las personas tienen pocas capacidades, poca formación y pierden el empleo en el que han estado muchos años trabajando, les es muy difícil insertarse nuevamente en el campo laboral. Y ese es uno de los grandes desafíos, no solo de este país y del nuevo pacto que vamos a tener, sino de la modernidad en general. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde debemos dirigir la visión empresarial en este nuevo pacto naciente? Yo creo que tener bien importante en el tema empresarial que nos enfrentamos a nuevos paradigmas. Capital, tierra, trabajo, que fueron los paradigmas de la creación de riqueza de Adam Smith, fueron ampliamente superados. Información, tecnología y conocimiento son los nuevos paradigmas modernos. Los grandes, si ustedes ven la lista, las grandes empresas, por lo menos en los Estados Unidos, la famosa Fortune 500, verán que cada 30 años cambian el 70% de esas empresas y son muy pocas las empresas con más de 100 años que permanecen en esa lista. Y si ustedes ven hoy en día, la gran mayoría de las empresas son empresas nuevas, modernas, muchas de las cuales carecen de activos duros. Yo siempre pongo el ejemplo interesantísimo de Uber. Uber es la empresa de transporte más importante del mundo y no tiene un solo vehículo. Esos nuevos paradigmas de organización del capital, de organización del talento humano, están haciendo una verdadera revolución y tenemos que entender que la economía se dirige hacia allá y que tenemos que organizarnos en función de esa competitividad que esos mercados globales nos están imponiendo cada día. La semana pasada, cuando escuchamos la conferencia de Jorge, recordaba un libro que leí hace un par de años, de Jim Clifton. Y Clifton fue el chairman de la directiva de Gallup por muchos años y fue la persona que diseñó la encuesta mundial de felicidad. Y hay un dato bien interesante en ese libro. Él menciona que la principal aspiración del habitante del planeta es un buen empleo. Cuando se hacen las encuestas de felicidad y se saca de los países, por supuesto, más atrasados, más pobres, la primera necesidad, que en muchos casos es agua, en otros es tener hospitales, en otros es tener comida, porque son, digamos, cosas muy básicas. La siguiente respuesta es un empleo estable o un buen empleo. Y si esa es la principal aspiración de la humanidad, eso se está reflejando hoy en día en batallas importantes, por decir la palabra batalla, o luchas importantes entre los países desarrollados y entre las ciudades más modernas de los países desarrollados por generar buenos empleos. Hoy en día cualquier cantidad de políticas flexibles de incentivo a la generación, sobre todo de empleos limpios, de empleos sustentables,
porque el crecimiento, lamentablemente el crecimiento de las fuentes de empleo no ha ido de la par con el crecimiento de la población económicamente activa. Y los países modernos están concentrados en tratar de solucionar esos problemas. Nosotros estamos llegando con rezago. Afortunadamente nada está hecho y eso nos va a permitir poder establecer quizás desde un inicio una serie de políticas que fomenten este tipo de estrategias. Ese pacto republicano, y quizás saliendo un poco de la línea absolutamente empresarial que es sobre esta exposición, pero sí quiero hacer una reflexión que a veces es un poco dura cuando se hace, sobre todo en las redes sociales. Es muy difícil, o puede ser muy costoso, llegar a ese pacto republicano sin una negociación. La palabra negociación en ningún momento significa entregar las banderas, todo lo contrario. Cuando uno va a negociar, lo que va es a levantar sus banderas, a tratar de hacer prevalecer sus banderas o sus principios sobre las de los otros. Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía que es preferible darle a tu enemigo una salida negociada, porque si no va a seguir peleando hasta que muera. Y si nosotros no somos capaces de plantear una negociación, por muy dolorosa que sea, podemos tener salidas peores. Los haitianos pensaban que no había nada peor que Duvalier. Y tienen 40 o 30 años que es el Duvalier cayendo. Nosotros pensábamos que no había nada peor que el pacto Adego-Copellano. Pensábamos que no había nada peor que el presidente Chávez y seguimos cayendo. Y hay mucha evidencia histórica. Yo creo que una mala negociación, por ejemplo, como fue el pacto de Versalles, terminó en la Segunda Guerra Mundial, porque no se le dieron opciones al derrotado. Tuvimos la oportunidad, tuvimos la suerte, algunos de los que estamos aquí, de conversar mucho con Genaro Arregada. Genaro Arregada fue el jefe de la concertación chilena. Yo le pregunté un poco en términos caribeños, para él, que no era caribeño, decía cómo habían hecho ellos para tragarse a Pinochet. Y la respuesta fue bien interesante. Dijo, si nosotros no tragábamos a Pinochet, Pinochet nos tragaba a nosotros. Y cuando ellos fueron a las elecciones, donde Pinochet fue candidato y el presidente Algo fue candidato, antes de las elecciones se firmó la ley del cobre. La ley del cobre que le daba una serie de beneficios crematísticos a las Fuerzas Armadas y además fuera de cualquier tipo de contraloría, producto de las exportaciones del cobre chileno. Y no solamente eso, sino en las negociaciones, Pinochet iba a permanecer como comandante del ejército y iba a tener el primer puesto en el protocolo en los actos públicos. Y es importante recordar que para Chile, no solamente el comandante del ejército, como cualquier ejército, es una figura importante, sino en el imaginario chileno, Pinochet había sido el comandante del ejército que había sostenido a Allende hasta que quiso sostenerlo y lo sacó. Entonces, ahí había imágenes importantes que los chilenos tuvieron, con las que tuvieron que sentarse y tolerar para poder ese paso a la democracia chilena súper exitosa, o por lo menos súper exitosa en los últimos 30 años. Y también quiero recordar Adolfo Suárez. Recientemente hay muchos libros sobre la transición de cristal en España, pero recientemente hay un libro muy bueno que tiene un éxito editorial importante de Javier Cercas, Anatomía de un Instante. Él narra pues, los difíciles momentos que vivió Adolfo Suárez en aquel discurso pues, antes de las elecciones, cuando él trataba de justificar la entrada de Carrillo y le pedía a Fraga que se reuniera con Carrillo y la pasionaria y los anarquistas y todo el tema complicado de la salida del franquismo. Y dijo aquella frase que casi le cuesta el puesto, donde decía que había que sacrificar un poco la justicia en aras de la paz. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que estar claro. Tenemos que sentarnos a negociar. Un pacto republicano tiene que incluir a todos. Y cuando se dice incluir a todos, es a todos. A los extremistas de un lado, a los extremistas de otro. Porque en esos extremistas también hay mucha gente de buena voluntad, también hay mucha gente que tiene una visión propia de lo que es ser el país y tienen sus seguidores, tienen una parte importante que tenemos, que tenemos que considerar. Ese pacto sería el inicio, y hay que entender que esos pactos son el inicio de un nuevo camino, nunca son el final, allí es donde se comienza a transitar. Y para eso tenemos que estar importante que lo único permanente en la historia de la humanidad y de los hechos humanos es el cambio. Pero el cambio no se decreta, el cambio no se solicita,
El cambio se construye. El cambio tenemos que construirlo todos los días con nuestro trabajo, con nuestro rol ciudadano. Yo creo que ese pacto republicano tiene que ser las bases para una nueva revolución. Ojalá podamos copiar en Venezuela los efectos de lo que fue la revolución industrial en Inglaterra a principios del siglo XIX, la revolución verde en la India, que le dio comida a 1.000 millones de habitantes de manera sustentable, la revolución digital, que nos ha cambiado la vida a todos los habitantes del planeta de la modernidad. Y yo trataría de copiar las palabras de Schopenhauer, el filósofo que ha hablado más sobre los emprendedores y sobre el emprendimiento y sobre el trabajo del empresario, de la importancia en la sociedad. Yo los invito a todos a que nos sumemos en Venezuela a la revolución del emprendimiento. Somos empresarios, somos futuro. Gracias.